En la Edad Media la producción de la riqueza se basa en el trabajo del campo. La economía agraria básicamente es una continuación del pasado. El estrato social que lo conforma es el que menos cambios experimenta tras la caída del Imperio Romano. El esfuerzo por mantener el entorno bajo control y por ocupar nuevos espacios es una dura labor cotidiana, que no se puede descuidar ante el riesgo de perder el precario dominio que con tanto empeño se ha conquistado. Para hacernos una idea de cómo eran los territorios colonizados durante la Alta Edad Media, incluso los más densamente poblados, debemos imaginarnos un paisaje totalmente diferente respecto al actual. Un paisaje que se puede definir como un verdadero reino de bosques y ciénagas. Los campesinos representan la inmensa mayoría de la población. Su trabajo es la base productiva que sustenta toda la sociedad. La naturaleza, que aún no ha sido domesticada, supone un gran reto para el hombre, que ve en ella una gran posibilidad de recursos, terreno sustraído a la agricultura y a la ganadería. Es considerada la morada de marginados sociales y criaturas peligrosas. Imaginémonos un inmenso terreno sin cultivar, del que surgen algunos elementos aislados. Pequeñas parcelas de cultivos, por llamarlas de alguna manera, que normalmente ofrecen una subsistencia al límite. Son de escasa productividad y con unas herramientas agrícolas muy primitivas. La cultura campesina es el resultado de siglos de sabiduría empírica y práctica, entretejida en un verdadero universo abstracto y simbólico. No solo consiste en conocimientos sobre el modo y la época de siembra, cosecha y conservación de los productos de la tierra, sino que es un conjunto de prácticas y rituales propiciatorios, típicos de la religiosidad pagana, una mezcla tolerada por las autoridades eclesiásticas que incluso es practicada por el clero rural. En el trabajo se utiliza la fuerza de los animales y la energía hidráulica de los molinos. Pero sobre todo, el ser humano debe confiar en su propia energía, con el apoyo de técnicas y herramientas sencillas, en un interminable cuerpo a cuerpo con el medio ambiente. El paisaje va cambiando lentamente de generación en generación. En apenas un siglo, la obtención de territorios cada vez más amplios, la deforestación masiva y la introducción de nuevas técnicas agrícolas trastocan el aspecto original de muchos lugares. En el siglo VIII se afianza el sistema productivo de las curtes, que se basa en la utilización mixta de las tierras. Una parte de la tierra, la más fértil, es cultivada por los criados para el sustento de la familia del señor, mientras que las demás posesiones se alquilan a los colonos. Normalmente estas formas de ejercicio del poder que se manifiestan a lo largo de la época medieval son una realidad extendida, con una fenomenología muy variada, pero que fundamentalmente nos lleva a un principio. El dueño de la tierra se convierte también en el señor de los hombres y ejerce sobre los hombres un poder variable y gradual dependiendo de la situación. Los colonos ocupan pequeñas parcelas de tierra, también llamadas mansos. Cada uno de ellos cubre el sustento de una sola familia.
Los inquilinos no solo están obligados a trabajar, sino también a mejorar las condiciones de vida del manso. Tienen que pagar un alquiler muy elevado, que a menudo consiste en la mejor parte de la cosecha. También deben satisfacer las corveas, labores gratuitas en las tierras del señor. Cuando hablamos de los servicios que deben prestar los colonos, nos referimos a campesinos que se encuentran en situación de semilibertad o semiesclavitud, según se quiera expresar. Estos servicios se llaman corveas, palabra francesa. En los textos medievales se definen como labores. Consistían en una serie de servicios que reflejaban la forma de dependencia del colono respecto al señor. El sistema carolingio es una economía cerrada, autosuficiente, donde los escasos intercambios comerciales se limitan a los mercados locales. En las cortes se suele fabricar todo lo necesario para el trabajo, desde los aperos hasta la indumentaria. En el siglo IX se crea el concepto de siervo de la gleba, una figura que no es ni hombre libre ni esclavo. Es un estado de semilibertad, cuya servidumbre consistía en estar anclado a la tierra. En realidad, según algunos, esta figura apenas existe, o ni tan siquiera existe. Según las últimas opiniones de los historiadores medievales más modernos, se dice que no hubo tales siervos de la gleba. Los habitantes de las zonas rurales medievales tenían una idea bastante clara de lo que podía exigirles el señor del castillo. Este les proporcionaba protección a cambio de una serie de labores. Por ejemplo, una de las tareas consistía en mantener el castillo en buenas condiciones, porque era necesario para la defensa de todos. Pero también tenían que pagar otras cosas como campesinos, no como súbditos. Dentro de estas fronteras, os confío enteramente a ti y a tus hijos y herederos la casa con su planta superior, el patio, las huertas, las tierras y los viñedos, los prados, los bosques, las riberas y los pastos, los bienes muebles y los inmuebles, todo aquello que en el mencionado caserío pertenece por ley a dicha porción, y a aquella que he añadido. La confío enteramente a ti a título de liberario, a condición de que tú y tus hijos y herederos de dicha casa y sus bienes realicéis corveas, y por tanto trabajéis para mejorar las condiciones de la casa y no empeorarlas. Un importante instrumento de emancipación en el mundo campesino y la creación de una clase media fue el denominado libelo o contrato, que viene de libellus, pequeño libro, pero que significa contrato escrito. En este documento se intenta paliar los abusos cometidos por el señor, que por ley no estaban definidos como delitos, mediante un certificado escrito en el que se definen y enumeran con precisión las obligaciones del señor respecto a su vasallo. Y si vosotros hacéis todas estas cosas, y si Pedro, yo o mis herederos os impusiéramos algo con la violencia, mis herederos y yo prometemos pagarte a ti o a tus hijos y herederos una multa de 100 monedas de oro. Y vosotros podréis marcharos de esta casa con todos los bienes muebles, porque así se ha acordado entre nosotros. Centros de cultura, arte e innovación, los monasterios aportan grandes contribuciones a la evolución de las técnicas agrícolas. Las donaciones de los señores y los legados testamentarios realizados con la esperanza de salvar la propia alma
permiten a los monasterios y abadías acumular grandes propiedades inmobiliarias. La abadía es el mayor monumento a la piedad y generosidad de los condes de Colalto, y rogamos la protección apostólica para el monasterio por ellos fundado. En las granjas dispersas por los grandes latifundios de los monasterios, viven familias enteras de campesinos conscientes de gozar de unas condiciones ventajosas. Depositan una confianza ciega en la protección de los monjes. Recurren a la bendición de los campos y de las cosechas para conjurar plagas y mal tiempo, al rezo para invocar la lluvia, al temor al castigo divino para alejar a los invasores. Hacia el año 1000, las zonas rurales experimentan un período de grandes cambios, tanto a nivel de productividad como de técnicas de cultivo. La producción agraria aumenta espectacularmente gracias al esfuerzo promovido por monasterios, señores, comunidades rurales e incluso desde las ciudades. Es una inversión de gran calado, cuyas ventajas no son solo económicas, sino también administrativas, al crearse nuevos puntos de control sobre el territorio. A partir del año 1000 se ponen en marcha mecanismos de profunda renovación en relación al campo y la agricultura. El primero y más llamativo es el fenómeno de la progresiva expansión de los cultivos. Finalmente se invierte la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Los señores, las abadías, las comunidades urbanas y pueblos rurales ejercieron un ataque conjunto sobre grandes extensiones de bosques silvestres que aún cubrían buena parte de Europa. Aparte de la lucha contra los matorrales y la maleza, que permite conquistar día a día pequeñas parcelas de tierra, los campesinos van ganando espacio al bosque mediante la deforestación de antiguos arbolados. Se arrebatan muchas tierras a los pantanos y a los mares, con importantes obras de saneamiento. Al mismo tiempo se establecen valiosos sistemas de irrigación. Los pequeños propietarios tienen una importante función. Se les conoce como los pioneros de la roturación. Desempeñan una labor importante al producir una roturación capilar muy eficaz y en grandes cantidades, lo que explica la ampliación del territorio agrario en torno al año 1000. La expansión demográfica y el aumento exponencial del consumo impulsan a las autoridades municipales a financiar a finales del siglo XII obras de saneamiento a kilómetros de distancia de la ciudad. Así cierran contratos en exclusiva con los campesinos para el abastecimiento de productos alimentarios. Los terratenientes eran ricos en tierras, pero querían invertir en esos terrenos para hacerlos más productivos. Así, cerraron una serie de contratos que beneficiaban a quienes tuvieran la posesión efectiva de las tierras, aunque no la propiedad. Les animaron a introducir elementos de mejora, a desbastar tierras, a cavar acequias, a abatir árboles y matorrales y a cultivar las llamadas tierras nuevas, que dependiendo de cada país recibieron un nombre diferente: Novalia, Ampli. Una hermosa mañana de primavera, hacia el final del reinado de Carlomagno, el campesino se levanta temprano,
porque es el día en el que debe ir a trabajar la tierra de los monjes y no se atreve a retrasarse por miedo al administrador. Es jornada de arada y lleva consigo al buey grande y a su hijo para que camine a su lado con un punzón. Y se une a los amigos que llegan desde alguna granja de las cercanías. Ellos también van a trabajar a la casa grande. En el ámbito agrícola, el herrero es clave en la innovación. Establece su taller en las aldeas rurales y se encarga de las herraduras de los animales, de las piezas metálicas de los instrumentos y de las ruedas de los carros, y de dotar al arado de piezas metálicas, como la reja, que permite arar la tierra con más profundidad. Se trata de un arado con una punta metálica muy pesada, que se apoya sobre ruedas y se hinca profundamente en la tierra y remueve grandes terrones. Esto mejora mucho la técnica de la siembra respecto al antiguo arado, que solo disponía de una punta endurecida y se limitaba a trazar un surco en la tierra. El agua es un bien fundamental para la economía agraria. La fuerza motriz del agua es como el petróleo medieval. Surgen numerosos molinos a orillas de los ríos, todos ellos propiedad directa de los señores feudales, que se quedan con una parte del producto. Evidentemente, la mejor parte de la cosecha. En la época señorial, por así decirlo, el molino se convierte en un importante instrumento del señor feudal, del gran propietario, que impone a todos los campesinos una serie de condiciones a cambio de utilizar el molino. Estos deben pagarle por su derecho a moler el grano. Así, el molino pasa a ser un instrumento de recaudación de impuestos en algunas zonas del señorío rural. Los molinos sustituyen a los sistemas manuales utilizados diariamente por las mujeres para producir la harina necesaria para alimentar a sus familias. De hecho, el señor envía soldados para retirar estos instrumentos de uso individual, al suponer una posible amenaza para sus ingresos. En los molinos se tritura la cebada y otros cereales, se exprimen aceitunas e incluso se trabajan el cuero y otros tejidos. Múltiples funciones y una sola fuente de energía que impulsa a toda la sociedad a partir del año 1000. En la Edad Media es muy poco frecuente ver una casa alejada de la finca o de la tierra de cultivo. Esto es así porque la Edad Media, bien sea la alta o la baja, se caracteriza por la inseguridad. De alguna manera, los campesinos deben vivir cerca unos de otros para defenderse de agresiones externas. La vida cotidiana de la tierra medieval se lleva a cabo dentro de las aldeas, que se componen de viviendas parecidas a las cabañas, que resaltan como islotes en medio de las llanuras y están expuestas al peligro. Cerca de los asentamientos se extienden los terrenos de cultivo, a su vez rodeados de bosques, de los que se obtiene la leña necesaria, y también de zonas de pasto para los animales y recogida de frutos silvestres. La aldea está rodeada de instalaciones defensivas que al principio pueden ser empalizadas de madera, aunque con más frecuencia son verdaderas murallas de piedra, dependiendo de la abundancia del material de obra. Estas aldeas amuralladas, que pueden albergar unas decenas o a lo sumo un centenar de familias, se denominan castillo.
Este castillo no es la fortaleza medieval que nosotros imaginamos, sino un asentamiento rodeado de murallas que acoge un número determinado de familias, a menudo relacionadas con el cultivo de la tierra. Con frecuencia los habitantes rurales son requeridos para contribuir a la construcción y refuerzo de la muralla y realizar trabajos de reestructuración del castillo, mientras las mujeres elaboran tejidos bajo la atenta mirada de la dama del castillo. La debilidad e inferioridad de la naturaleza femenina obliga a que el ámbito en el que las mujeres dispongan de una cierta autonomía esté bien delimitado. Sus idas y venidas al exterior deben reducirse a recorridos muy controlados. Iglesia, lavadero, horno público o manantial. Una buena esposa, una mujer sensata, dulce y sobria, deberá administrar los bienes que por obra de su marido lleguen a su casa desde el exterior. El marido tiene derecho a encontrar, al calor de la lumbre, el reposo y los placeres del baño caliente, la mesa puesta y el lecho preparado. El anciano es el depositario de la sabiduría popular, de la experiencia y del poder fáctico de la familia. Él es el cabeza de familia y junto a sus coetáneos establece la vida en común del pueblo en las frecuentes asambleas de decanos. Son ellos quienes detentan el poder contractual respecto a los señores de turno. Son los jueces de la aldea, a menudo patrocinados por el párroco, que se ve así liberado de tomar decisiones impopulares. Dentro de estas aldeas, el objetivo principal es intentar desarrollar una cierta fuerza contractual, primero respecto a los señores y después con la comunidad. Esta fuerza contractual no suele depender de un jefe de aldea. En realidad, el factor decisorio son las reuniones de los cabezas de familia, en un plano más empírico que político. En estas reuniones se decide conjuntamente el tipo de producción agrícola que se debe aconsejar al poder superior, ya sea de la comunidad o del señor. El anciano ejerce el poder de puertas para afuera. Pero la casa está gobernada por las mujeres, que la mantienen, elaboran productos con la materia que traen sus maridos, cosen y tejen en el hogar y acuden a misa los domingos para hacer vida social. Los jóvenes llevan a los animales a pastar, azuzan a los bueyes que arrastran el arado y crecen en la ignorancia. El único conocimiento que reciben es el transmitido por sus padres y está relacionado con la agricultura y la ganadería. A partir del siglo XIII, las autoridades urbanas extienden su control sobre el campesinado circundante. Es un proceso de sometimiento progresivo del campo que se produce mediante alianzas con las comunidades rurales y los señores terratenientes. Con frecuencia es la propia autoridad urbana la que libera comunidades enteras de siervos mediante el pago a sus amos. No se trata de una operación humanitaria, sino de una simple maniobra financiera. Los campesinos libres, a diferencia de los siervos, están obligados a pagar impuestos, producen más y están más aleccionados a repoblar el campo ante la perspectiva de mejores condiciones.
Con el desarrollo de las democracias municipales, hay ciudades enteras que asumen la decisión de emancipar a miles de siervos. Por un lado, para debilitar el poder de los señores que detentaban el poder absoluto de grandes porciones del territorio que no les correspondían. Y por otro, para reafirmar las competencias ciudadanas. De esta forma, se obtenía mano de obra barata que fluía a la ciudad. Aquellos que estaban sometidos a la servidumbre se emancipan. Los colonos pasan a ser arrendatarios de pleno derecho, mientras que muchos acaban engrosando las filas de los estratos más bajos de la población urbana en busca de una vida mejor. Tenemos el ejemplo de Bolonia. Es interesante leer las motivaciones de este texto, conocido como el Liber Paradisus, donde se dice textualmente que todos los hombres nacen originariamente libres por derecho natural. Pero al crecer, la maldad humana, invadiendo el derecho de los pueblos, introdujo la servidumbre. Con la adquisición de tierras por parte de los ciudadanos, surge la figura del aparcero, el que habita y cultiva la tierra del dueño. Los gastos y la producción se dividen a partes iguales entre ambos. Se rompe el funcionamiento que hasta aquel momento había caracterizado el sistema de Curtes. Ya no son dos partes que se sostienen mutuamente. Esto determina el cambio gradual de los colonos, típico del sistema de Curtes, a dos formas diferentes de gestión de la tierra, que son el arriendo y la parcería. La parcería ya tenía sus precedentes. Por ejemplo, cuando los señores tenían interés por cambiar un cultivo de cereales por viñedos, ya habían introducido figuras contractuales. La más interesante era la pastinaccio, y consistía en entregar una parcela a un colono, y si éste lograba convertirla en un viñedo próspero, el colono pasaba a ser dueño de la mitad de dicha parcela. Queremos que nuestras aldeas, que hemos fundado para nosotros, sean aprovechadas íntegramente en beneficio nuestro y no de otros. Que cuando nuestros jueces tengan que regular las arduas tareas de nuestras tierras, sembrar, arar y cosechar la mies, cortar el heno o vendimiar, cada uno en cada localidad, en el momento de emprender estas labores, aplique las normas de modo que todo se lleve a cabo de la mejor manera posible. Que cada juez cumpla plenamente con su obligación, como se le ha encomendado. Y si fuera necesario trabajar más, que haga calcular si se debe aumentar la carga de trabajo o las jornadas laborables. Que nuestros granjeros, leñadores, palafreneros, deanes, inspectores y sirvientes aren cada uno una determinada cantidad de tierra, entreguen cerdos a sus mansos y contribuyan con diligencia a las labores manuales. Y todo granjero que obtenga beneficio, que envíe a su vez a un subordinado, que lo sustituya en las labores manuales y otros servicios. Una relación muy estrecha entre propietarios y campesinos que requiere confianza y respeto mutuo, y que como consecuencia provoca no pocos conflictos entre campo y ciudad.
Los domingos se paralizan todas las actividades laborales, la gente viste sus mejores galas y se reúne con los demás miembros de la comunidad frente a la iglesia, bajo las copas de los árboles. Las interminables procesiones religiosas son la mejor ocasión para encuentros clandestinos, concertar matrimonios y zanjar disputas no resueltas. Los diferentes acontecimientos sagrados, como la Navidad, la Epifanía y la Semana Santa, suponen un alto en el camino a las labores del campo. En estas fechas se suceden vertiginosamente fiestas y celebraciones. Los campesinos asaltan los mesones, el vino corre en abundancia, se entonan cánticos populares y se organizan improvisados y toscos bailes, lo que permite a la gente disfrutar de unos instantes de serenidad y olvidarse de su triste condición existencial. La religión cristiana propone una verdad irrefutable. Crea una división tajante entre el bien y el mal, de difícil cumplimiento en el mundo rural. Las tradiciones y costumbres campesinas se mezclan con los preceptos religiosos. Los miedos y las dudas encuentran respuestas más concretas en el folclore que en ese Dios lejano e indefinido. Que la Iglesia no se cierre en sí misma. Es necesario que los ritos paganos de culto al demonio sean convertidos en devoción por el verdadero Dios. No olvidemos que existe una trama de iglesias dedicadas al culto religioso que están gestionadas por el clero seglar. Existen diócesis dentro de las diócesis. Son células básicas de composición rural, las llamadas parroquias. Las parroquias son instituciones propiciadas por los carolingios que se destacan por disponer de un clero que realiza un servicio religioso a un grupo de fieles en un determinado territorio. Estos son los filii ecclesi de esa parroquia. Han sido bautizados en esa misma parroquia. Allí reciben los sacramentos y a esa parroquia entregan el llamado diezmo, es decir, la 10ª parte de sus productos por el servicio religioso recibido. Una mezcla adecuada de fe cristiana y costumbres rurales permite al cura del pueblo otorgar a sus parroquianos una sensación de seguridad y estabilidad. No son infrecuentes las prácticas de exorcismo sobre inocentes bebés con malformaciones, la bendición de zonas boscosas para alejar a los espíritus malignos, o las interminables vigilias nocturnas alrededor de las tumbas para rogar a las almas de los muertos que no interrumpan el sueño de los vivos. El sacerdote debe hacer de intermediario. De vez en cuando tiene que estar con el pueblo y de un modo u otro comprender las necesidades cotidianas. Y cuando se encuentre frente a la religión del pueblo, éste debe actuar, intentando dirigirla, cambiarla o corregirla. Así el pueblo renunciará a sus errores de corazón y acudirá a conocer y adorar al verdadero Dios. Todo esto lo encontramos en una larga secuencia de prácticas que oficialmente son perseguidas por la Iglesia. Pero a menudo el clero, que era tan inculto como el pueblo y compartía su ignorancia, pecaba de la misma superficialidad, aunque a un nivel estrictamente doctrinal. Por ejemplo, un cura de Verona bendecía las manzanas y luego las repartía acompañándolas de la fórmula: si comes esto, se te pasará la fiebre. Otro ejemplo de esta curiosa mezcla de magia y religión lo encontramos en una costumbre muy extendida, incluso en el norte del país, que consistía en encender 12 velas.
cada una con una nota en la que se escribía el nombre de los diferentes apóstoles. La vela que más tardaba en consumirse daba el nombre del apóstol en cuyo honor se debía celebrar una misa para pedir la curación de una persona aquejada de epilepsia. Alejada de las severas y rígidas normas de la Iglesia, la religión logra calar en la sociedad rural, presentándose como un elemento maleable y modificable según las exigencias de la sociedad, capaz de dar respuesta a las ancestrales dudas y temores del pueblo campesino. La vendimia es una época de felicidad en la que participan niños, mujeres y ancianos. Representa el final de la larga tarea de cuidado de los viñedos y anuncia la alegría del futuro consumo de vino. Elemento estrella de la mesa campesina, el vino contribuye con su aporte calórico a la escasa y poco nutritiva dieta rural, que básicamente se compone de cereales. Los menos apreciados, como el salvado, el centeno y la cebada, se consumen en forma de pan de fibra o caldo. El consumo de legumbres aporta proteínas. La carne es muy escasa y solo se consume en las grandes ocasiones, fiestas, matrimonios y confirmaciones. Es entonces cuando se organizan verdaderos festines, a veces incluso se derrochan las reservas de todo un mes. Hay territorios enteros que poseen un entorno especialmente característico y disfrutan de una verdadera autonomía política. En el Véneto, la zona alpina solo empieza a abrirse al mundo circundante a principios del milenio,
cuando los terratenientes y las ciudades son conscientes de la gran cantidad de materias primas que ofrece. Se trata de territorios inhóspitos, donde la agricultura es aún más complicada que en los campos de la llanura. Sin embargo, la ganadería es prácticamente autosuficiente debido a la gran cantidad y calidad de los pastos. Primero pasan a ser dominio de los señores urbanos. Posteriormente, a comienzos del siglo XV, pasan a manos de la República de Venecia. Las zonas montañosas se rigen por políticas administrativas propias y establecen relaciones más o menos estrechas con la idiosincrasia urbana de referencia. En todo el occidente europeo hay zonas más estáticas que otras, donde la influencia de las ciudades es menos intensa. Podemos decir que son zonas no urbanas, que en su mayoría, aunque no exclusivamente, se circunscriben a las zonas montañosas. Por evidentes razones geográficas, ya que nos referimos a Europa, estos son los territorios donde se conserva un equilibrio social, un tipo de economía y, por así decirlo, un estilo de vida y una mentalidad muy concreta, ligadas al conservadurismo y también a la tradición. En este lugar tenemos 4 bueyes con 2 yugos, 2 rejas de arado, 2 carros, una azada, un azadón, 2 hachas, 3 sierras, 8 guadañas para segar, 7 recipientes para el vino, 25 cerdos. Hemos obtenido 30 carros de heno. Entre siervos y criadas mayores y menores de edad, tenemos 62. El lugar está dotado de 2 hospicios, de los que dependen 5 granjas, en las que residen 9 colonos dependientes. Las abundantes reservas madereras de las zonas montañosas las convierten en una codiciada fuente de recursos que muchas autoridades urbanas intentan acaparar. Tras la anexión a la República de Venecia, el comercio de madera experimenta un fuerte crecimiento, que en muchos casos ejerce una profunda influencia en las propias comunidades locales. Un centro urbano como Venecia, la ciudad nueva por excelencia que surge de las lagunas, como se ha demostrado recientemente mediante excavaciones en terrenos quebradizos y hondonadas, obligatoriamente debía sustentarse sobre un verdadero bosque de cimientos. Estos consistían en palos de enormes dimensiones que se hincaban en el terreno para dar consistencia al suelo sobre el que surgía la ciudad. Para aumentar la superficie de las tierras de cultivo y los pastos, se destruyeron miles de hectáreas de bosque. Además, aparte del hecho de que en aquella época la madera era el combustible principal para uso doméstico e industrial, también se empleaba en la construcción de casas, molinos de agua, puentes, instalaciones militares, fortificaciones, muros de defensa e incluso barricas para los vinateros. Los barcos se hacían de madera, al igual que los telares de los tejedores. Como vías de transporte se utilizan los cauces de los principales ríos del Véneto, el Adigio, el Brenta, el Piave y el Tagliamento. Por ejemplo, en Verona había un gremio de almadieros que conducían los troncos desde el Trentino o Alto Adigio hacia Verona y la llanura inferior. Allí se trabajaba mucho la madera. Leñadores, agregados al transporte fluvial, almadieros, serradores, todas profesiones que jalonan esta corriente económica. Nacen nuevos centros de población alrededor de los centros de tránsito, de almacenamiento de elaboración de la madera, a la vez que el entorno experimenta notables cambios mediante la construcción de diques y el dragado de lechos fluviales. A comienzos del siglo XIV, casi el 80% de la población vive en el campo. Las décadas posteriores se caracterizan por una grave crisis. El hambre, las guerras
y la peste golpean a la población y reducen drásticamente su número. La terrible peste de 1348, que llega a Venecia en enero de ese año y se propaga inmediatamente por las ciudades y zonas rurales en tierra firme, provoca gravísimas pérdidas humanas que se calculan en más de 2/3 de toda la población. La peste negra de 1348. La peste negra de 1348 y las sucesivas epidemias que se repiten a intervalos aproximados de una década representan una ruptura traumática en la historia del Occidente medieval. Grandes extensiones territoriales vuelven a ser zona boscosa y de matorral. Muchas aldeas son definitivamente abandonadas y otras zonas vuelven a ser pantanosas e insalubres. Cayeron lluvias otoñales tan abundantes que la fruta no logró madurar. Al hambre que se enseñoreó de toda la tierra siguió la mortandad de los hombres, sobre todo de los pobres, de tal forma que a duras penas podían dar sepultura a los muertos. Saber que vives en una zona donde hay una epidemia, pero que la región más cercana es inmune a ella, te genera una sensación de esperanza o una posibilidad de huida. O también puedes pensar que la curación te va a llegar. Pero cuando llega un viajero y te cuenta que en su tierra de origen también se están muriendo miles de personas por la misma causa, pierdes esa esperanza. Esto provoca una desbandada social general, al no existir, en la mayoría de los casos, ninguna posibilidad de salvarse del contagio. La muerte negra pilla desprevenida a la sociedad, que incapaz de enfrentarse a la enfermedad o de dar una explicación médica y científica al fenómeno, no puede tomar medidas eficaces para frenar el contagio. A muchos se les caía la piel a tiras, como si un fuego sagrado les devorara las vísceras. Las extremidades, lentamente corroídas por el mal, se volvían negras como el carbón. Morían rápidamente entre atroces sufrimientos. En otros casos, seguían viviendo sin pies ni manos, una vida peor que la muerte. Otros muchos se convulsionaban de dolor. Tan solo a mediados del siglo XV empiezan a recuperarse los campos. Aumenta la cantidad y calidad de la producción agrícola. La población experimenta un fuerte crecimiento demográfico y las ciudades invierten grandes capitales en la tierra. Al contrario de lo que se cree, el campesino es el único que no se beneficia del ambiente de renovación y renacimiento del campo. Su condición sigue empeorando. Pierde incluso los pequeños éxitos que había alcanzado a través de las revueltas populares. Vuelve a ser víctima predestinada del sistema. La unión indisoluble con la tierra, los obstáculos para subir en la escala social, la miseria material que se refleja en la miseria moral. Todo ello otorga al entorno rural una sensación de inmovilismo que lleva a refugiarse en las tradiciones y costumbres.